La Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia les da la bienvenida al Foro Universitario Aspirantes a la Rectoría Responden. Nos acompañan los candidatos y la candidata a la Rectoría para el periodo 2015-2018, con el propósito de analizar, discutir y proponer la universidad que queremos. Saludamos y agradecemos a los candidatos que aceptaron nuestra invitación. Para comenzar este evento, les invitamos a entonar el himno de la República de Colombia y de nuestra alma mater. Por favor, ponerse de pie.
A continuación, se proyectará un video que fue realizado dando respuesta a la pregunta: ¿qué cualidades humanas considera usted tener para asumir la rectoría de la Universidad de Antioquia? Para asegurar el desarrollo de un debate claro, transparente y argumentado frente a la comunidad universitaria, nos acompañan como moderadores dos profesores investigadores. Ellos son la profesora Sara Janet Fernández Moreno, trabajadora social de la Universidad Nacional, magistra en Estudios de Población y doctora en Ciencias en Salud Colectiva, profesora e investigadora y vinculada a la Universidad de Antioquia hace 18 años y activista, actualmente adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Asimismo, nos acompaña el profesor William Freddy Pérez Toro, abogado de la Universidad de Antioquia, magíster en Criminología y en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona, docente del Instituto de Estudios Políticos e investigador del grupo Hegemonía, Guerra y Conflictos. De antemano, los invitamos para que asistan al segundo foro que Asoprudea realizará en el Teatro Universitario Camilo Torres el próximo miércoles 11 de febrero de 9 de la mañana a 12 del día con los candidatos de la Rectoría al Alma Mater. Bienvenidos. Muy buenos días. Vamos a explicarles la metodología del día de hoy. Les doy la bienvenida a los compañeros y la compañera de la mesa y al público presente. Para asegurar la precisión de los turnos en la respuesta de los candidatos y la candidata, hemos dispuesto de un cronómetro digital que indicará el momento en el que termina el tiempo de la intervención, que podrán ser de 1 o 2 minutos según el caso. Debido al corto tiempo para poder realizar esta actividad, no habrá lugar a intervenciones del público. Las preguntas que se van a realizar a todos los candidatos fueron formuladas por el Comité Multiestamentario conformado por delegados de Asoprudea, Aprojudea, Sintra Unicol, Sintra Udea, Apen Judea y estudiantes de las reuniones de la Mesa Multiestamentaria de Transformación Institucional MATI. Sin embargo, aunque la invitación fue hecha a todos los estamentos, solo algunos colectivos estudiantiles participaron. Este foro está programado para que cada uno de ustedes responda máximo 4 preguntas. La primera es igual para todos, una pregunta general. La segunda será al azar. Cada candidato o candidata sacará una de las que se encuentran en esta urna. Si el tiempo lo permite, la tercera será también de la urna. La última es una pregunta que cada candidato o la candidata podrá formular a cualquiera de sus oponentes. Respecto al uso del tiempo, la moderación, nosotros, William Freddy y yo, tendremos 1 minuto para formular cada pregunta. Cada uno de ustedes tendrá 2 minutos para responderla. En caso de que un candidato sea mencionado por su oponente, se otorgará 1 minuto de réplica por parte del candidato que haya sido aludido directamente, si éste así lo informa levantando la mano. No habrá lugar a interpelaciones. Cada candidato tendrá derecho a realizar en 1 minuto una pregunta a cualquiera de sus oponentes y la persona cuestionada contará con 1 minuto para responderla. Agradecemos tanto a la candidata como a los demás candidatos el respeto por esta metodología, así como al público asistente en aras de aprovechar mejor el tiempo para conocer sus opiniones. Las preguntas se realizarán iniciando por la derecha, desde el primer puesto al 7º, y se devuelve por la izquierda, independiente que existan sillas vacías, es decir, que algún candidato no asista, como es el caso. Como verán, el profesor William Freddy hará lectura de cada una de las preguntas. Yo llevaré el tiempo. Señores candidatos, señora candidata, pregunta el Comité Multiestamentario a cada uno de ustedes. Ante la reforma de la educación superior,
¿Cuál es su posición frente al Acuerdo por lo Superior 2034? Candidato Alberto Uribe, tiene 2 minutos. Yo fui copartícipe de eso, que no es ninguna reforma, es una propuesta que el CESU, el Consejo de Educación Superior, que da la Ley 30, nos propusimos hacer. No ha habido en la historia de este país ninguna reflexión con tanta participación como la que se dio a los distintos estamentos, no solo académicos, sino externos a la academia, sobre lo que allí se formuló. Y lo que se propone después de esa reflexión es que vaya a las comunidades académicas, a la sociedad en general, como un elemento base para que el país opine, para que el país pueda expresarse. El CESU debe recogerla y finalmente, como lo hicimos, se le entregó al actual gobierno, postergamos para que hubiera un presidente, y es ese gobierno, el actual gobierno elegido por los colombianos, quien tiene que tomar la decisión si hay o no una reforma a la educación superior. Releo la pregunta. Ante la reforma de la educación superior, ¿cuál es su posición frente al Acuerdo por lo Superior 2034? ¿El acuerdo qué? 2034. A ver, yo pienso que en el marco de la Ley 30 hay que tratar de abrir un debate mucho más amplio, que tiene que tocar muy diversos aspectos, desde el gobierno universitario hasta los procesos de composición, digamos, de los consejos superiores, las estrategias de las universidades para constituir unos estándares nacionales. Creo que no se encuentran, digamos, contemplados esos elementos en este marco, y es ahí donde considero que todavía ese debate tiene que ampliarse. Es decir, no tenemos estrictamente un sistema universitario nacional, no existe un sistema educativo nacional como tal, como sistema, porque lo que existe es una profunda fragmentación, una ausencia de estándares fundamentales, y yo creo que bajo esas condiciones la educación superior va a seguir marchando sobre procesos de fragmentación que la ponen en condiciones no solamente muy desiguales, sino de poca competitividad de cara a los problemas regionales que tienen todas las universidades en el país y de cara a los procesos de internacionalización que requieren. Entonces creo que hay que entrar en una discusión todavía más profunda del proceso de reforma a la Ley 30, que en este caso además implique hablar de un sistema universitario nacional y de estándares que lo caractericen. Sin estándares creo que todavía vamos a seguir en una situación casuística bastante dificultosa para la educación superior. Profesora. Ante la reforma de la educación superior, ¿cuál es su posición frente al Acuerdo por lo Superior 2034? El acuerdo por lo superior realmente hay que tomarlo como lo que es, son unos lineamientos. Si bien hubo una participación muy importante de la comunidad, del movimiento estudiantil, de la sociedad civil, cuando se habló de reformar la Ley 30, eso permitió precisamente esa discusión, pero este acuerdo por lo superior, que parte de un trabajo a partir de todo lo que se hizo en las diferentes regiones en los que muchas personas participamos, luego el CESU hace esta elaboración. Realmente hay que, a mi modo de ver, hay que refinarla mucho más, tiene incluso problemas de información. Si nos ponemos a revisar, hay estadísticas que están planteadas de una manera un poco informal, habría que refinarlo, pero por otra parte sería muy importante pensar en una ley estatutaria de educación superior. La Ley 30 es de 1992, el mundo ha cambiado muchísimo desde 1992, igualmente hay asuntos allí que se tocan de una manera muy tangencial, y otros que tienen repercusiones muy negativas. Nosotros sabemos que el problema de la financiación de las universidades públicas es un tema fundamental, es decir, el problema de la tensión entre calidad y cobertura, financiación de la educación superior,
Allí la Ley 30 tiene unos artículos que hacen que en 1993 la financiación fuera del 78% por parte del Estado, y hoy creo, pues no sé, los que tienen los datos más actualizados, creo que está en el 43%, y hemos tenido que hacer una ampliación de cobertura porque es nuestro compromiso. Entonces, a mi modo de ver, esto hay que discutirlo y hay que hacerlo conocer de toda la comunidad nuevamente, porque son solamente lineamientos. Deberíamos ir hacia una ley estatutaria y la comunidad y la ciudadanía debería sentirse más informada y más vinculada a este debate, porque realmente a toda la sociedad le interesa lo que pase con la educación y fundamentalmente con la educación superior en Colombia. Bueno, en primer lugar, yo creo que el documento, como lo anuncia el mismo documento, hace parte de una serie de trabajos que se van a venir presentando. Ese fue un primer documento y por lo tanto tiene bastante generalidad. Toca temas muy interesantes. Yo resalto, por ejemplo, el hecho de que se esté pensando en una visión de largo plazo de la educación, que es realmente un asunto novedoso. Pero en la lectura del documento siguen preocupándome dos aspectos fundamentales que impactan a la educación superior y corresponden a la calidad y al financiamiento. En esos temas, por supuesto, pues hay bastantes consideraciones a tener en cuenta. No se ve claro, por ejemplo, cuál ha sido el papel de los organismos asesores del Ministerio de Educación, como el CNA, CONACES, las mismas pruebas, SaberPro, cómo se articulan y cuál es la visión de largo plazo de esos mecanismos de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Y el otro tema que es bien importante, el del financiamiento de la educación superior, por supuesto es de una gran complejidad. Lograr predecir en un escenario de 20 años cómo estarán las finanzas públicas no es un asunto fácil, ya lo estamos viendo este año. El déficit fiscal, la situación del precio del petróleo va a afectar, por supuesto, el financiamiento en general del Estado y, por supuesto, de la educación. Entonces, yo creo que ahí hay que avanzar. Es un tema en el que los académicos tenemos que sentarnos a discutir, a presentar propuestas en ese escenario de una reforma a la educación superior. El Acuerdo por lo Superior 2034 contiene pues un diagnóstico muy importante de la situación de la educación superior en el país, pero es un acuerdo que es incompleto porque hizo falta la participación de muchos más sectores vinculados directamente con la educación, es decir, concretamente en la Universidad de Antioquia, los profesores directamente no tuvimos la posibilidad de participar en estos procesos de discusión, es decir, estos procesos pasaron por el lado de nosotros y los conocimos cuando ya eran un hecho, y en ese sentido hacen falta muchas más miradas sobre este diagnóstico para poder completar lo que se debe decir en un diagnóstico sobre la situación de la educación. Yo quiero, por ejemplo, destacar un problema que tiene ese diagnóstico en relación con el asunto del gobierno de las universidades públicas. Allí se dice muy poco, incluso se habla de la gobernanza, ya no se habla del gobierno en la universidad pública. Eso me parece que es una limitación grande porque la Ley 30 tiene una serie de limitaciones en la definición del gobierno universitario, en la definición de las características que debe tener el sistema representativo en las universidades, y haría falta que esto se presentara de una manera mucho más estudiada y que se diera la posibilidad de la intervención de otros actores distintos a los actores directamente oficiales para que pudiera construirse una nueva idea de gobierno universitario. Muy buenos días a todos los presentes. Para mí es muy importante en el día de hoy dirigirme y con respecto a esta pregunta
comentar un tema que tiene que ver con el financiamiento de la educación superior y, lógicamente, de todo el sistema educativo nacional. Todos conocemos los nubarrones macroeconómicos que existen sobre la economía colombiana, que afectan tanto al sector público como al sector privado. Toda reforma que nosotros planteemos a una ley, a la Constitución, que intervengan recursos públicos, pues será de difícil cumplimiento. Y como también sabemos que tenemos una problemática de calidad, de deserción y de cobertura en todos los niveles de educación en Colombia, pues naturalmente en los procesos de reforma que tenemos a la ley, a la Constitución, a las ordenanzas y a los acuerdos, tendremos que tener una prioridad en este tema para que sea efectivamente un cumplimiento real y no una cantidad de reuniones, de promesas, que al final llegamos a dificultades en los recursos públicos. En mi experiencia profesional tengo algo que contarles finalmente. El túnel de la línea arrancó en 1925 la excavación. Ayer nomás, después de traspasar la montaña, volvemos a tener el túnel de la línea en suspenso. ¿Eso a qué se debe? Muchas veces a que no hay voluntad política, muchas veces a que no es una obra prioritaria para algunos gobiernos, pero generalmente uno quisiera hacer todas las obras, uno quisiera hacer todas las reformas, pero el recurso económico no alcanza. Muchas gracias. Ahora hacemos la pregunta azarosa. A Sara. Entonces Sara le... No, por lo de Sara, no por lo del azar. Todas las preguntas, repetimos, surgieron del comité multiestamentario. Nosotros tenemos aquí la misión de leerlas fielmente, sobre todo estas cortas. Candidato Luis Eduardo, le pregunta el comité multiestamentario. Entre las conclusiones de la Asamblea General de Profesores llevada a cabo el miércoles 28 de febrero, se marcaron los siguientes puntos con respecto a la designación de quien estará en la rectoría en el periodo 2015-2018. Los puntos que se marcaron son estos: la configuración y el poder de los integrantes del Consejo Superior Universitario que no pertenecen a la comunidad universitaria, la promoción del voto en blanco y el rechazo abierto a la reelección. ¿Qué opinión le merece a usted este debate? 1 minuto, candidato Luis Eduardo, 2 minutos. Bueno, quiero comentarle al público en general que tengo bastante experiencia en el quehacer político de los partidos en Colombia y concretamente en Antioquia. He visto con preocupación cómo en algunos temas se exige mayor participación democrática en la elección del rector. Fui partidario de la elección popular de alcaldes y gobernadores en este país. La primera elección de los alcaldes fue muy buena, fue excelente, se escogieron los mejores elementos. De la segunda elección para acá se presentan grandes problemas de corrupción. No es posible que un municipio de 500 millones de presupuesto, un candidato a la alcaldía se gaste 800 o 1000 millones para ese cargo. Por eso yo creo que el Consejo Superior Universitario está equilibrado, pero hay que darle mayor peso a cada una de las propuestas para la elección del rector. Y considero importantísimo que participe tanto el gobierno, el sector privado y los estamentos universitarios. Candidato Francisco Cortés, la problemática del personal jubilado de la Universidad de Antioquia pasa por las demandas a suspensiones, la pérdida de derechos adquiridos y la exclusión de los programas de bienestar universitario de la universidad.
¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, uno de los elementos más difíciles que tiene la universidad en este momento es el asunto de la situación de los subrogados. ¿Sí? Este asunto, como ustedes deben saber, pues es un asunto que está determinado por el cambio que se produjo con la Ley 100 de 1993 y que determinó que la universidad ya no pensionara a sus pensionados en los términos en los que los venía pensionando, es decir, con los 3 factores adicionales que tienen estos que están bajo la subrogación. La universidad decidió en ese momento, mediante la subrogación, dar esos 3 elementos a los pensionados hasta que tuvo que suspender eso, resultado de las demandas contra la universidad, porque la universidad, que en ese momento pensaba que esos dineros le iban a ser devueltos por el Seguro Social, finalmente nunca le fueron devueltos, y la universidad está en una situación en la cual pues para poder darle solución a este problema tiene que esperar a que se produzcan las decisiones jurídicas que están pendientes por parte de jueces y por parte del Consejo de Estado. La universidad no puede mantener pues la situación de los subrogados, porque esto ya la suspendió hace tiempo, pero la universidad tampoco puede dejar de hacer esos pagos que, como ustedes saben, son de más de 6.000 millones de pesos al año, y que la universidad está tratando de encontrar una solución frente a ese problema. Candidato Mauricio Alvear, frente a la inequidad y la violencia de género, los feminicidios, el acoso laboral y la homofobia de los cuales son víctimas personas de la Universidad de Antioquia, ¿qué política va a adoptar?, pregunta la mesa multiestamentaria, el comité. Bueno, en nuestra propuesta hay un reto fundamental que es el del humanismo. La formación humanista yo creo que tiene que empezar a resolver ese tipo de problemas. La universidad tiene que ser un lugar de pluralidad, donde la diversidad de ideas, donde todas las orientaciones sexuales tengan cabida, donde yo no digo la tolerancia, porque tolerar es una cosa muy distinta, es el respeto por los seres humanos que habitamos en ese espacio que se llama Universidad de Antioquia, no solo en el campus central, sino en las regiones. Entonces la política que tiene que pasar no solamente por el bienestar y la dependencia de bienestar, sino que tiene que abarcar todas las instancias de la universidad, la vicerrectoría de docencia, los procesos de investigación. Tenemos que conocer más y mejor la realidad de la población universitaria para enfrentar estos problemas que se presentan de odios y de homofobia y de otras cantidades de situaciones que vemos día a día. La base de esto es una formación humanista, y en eso vamos a insistir, y no solamente concursos de humanidades, es el contexto general de la formación el que tiene que estar fundamentado en ese principio, el respeto y el humanismo. Candidata María Elena Vivas, ¿cuál es su postura frente a la reelección del rector, pero también frente a la reelección o la reiterada designación de algunos miembros del Consejo Superior y frente a esa especie de plurirrepresentación
que a lo largo del tiempo ejercen también algunos de esos miembros del Consejo Superior. En cuanto a la composición del Consejo Superior, sería muy importante que al abordar una reforma de la Ley 30, más bien diría eventualmente una derogatoria y la búsqueda de la ley estatutaria, sería muy importante que se establezca una mayor participación de la sociedad civil, de la comunidad, de los padres de familia en el Consejo Superior. Son ausentes importantes porque los muchachos de la universidad tienen familia, tienen padres de familia, y allí debería estar representado ese sector de la comunidad educativa. Igualmente, considero que la sociedad civil, el sector solidario, al igual que el sector productivo, para hacer más plural el Consejo Superior Universitario, igualmente me propongo promover la organización estudiantil y una participación en los diferentes lugares de decisión de la universidad. Sé muy bien que los estudiantes se han pronunciado sobre este tema de la democracia en la universidad y en muchos casos han dicho cosas que pueden parecer un poco difíciles de llevar a la práctica, y es pensar en democracia directa, en ese tipo de cosas y en una participación más amplia, pero por lo menos que el escaño del estudiante esté ocupado es un propósito. Frente al tema de la reelección, en realidad es muy difícil plantear que debe haber reelección o no debe haber. Hay momentos en que por situaciones de la universidad o de diferentes cargos se hace necesario, un periodo de 3 años puede ser insuficiente. Sin embargo, más de una reelección puede ser inconveniente para el equilibrio de pesos y contrapesos de la democracia en la universidad. Por lo tanto, no estaría muy de acuerdo con que haya esa posibilidad de una reelección indefinida. Candidato Edison Neira. La reducción del presupuesto para la cultura y la divulgación artística de la Universidad de Antioquia, reflejada en las actuales crisis de la banda sinfónica, la imprenta, la librería, Patrimonio Cultural de Antioquia, refleja eso. ¿Tiene usted alguna propuesta contemplada para su conservación? En efecto, esa pregunta tiene que ver de manera directa con el último punto de mi programa, el quinto punto, que tiene que ver con los bienes estratégicos de la Universidad de Antioquia. Y ahí no solamente trato, digamos, estos aspectos donde aparecen la editorial multilingüe, el museo universitario, el sistema de bibliotecas, la IPS universitaria, la CIU, la Fundación Universidad de Antioquia, es decir, hay un conjunto de bienes estratégicos junto con la banda sinfónica en los cuales la universidad tiene que intervenir no solamente desde la perspectiva de la planeación presupuestal, sino que todas las dependencias de la universidad tienen que plantear en sus planes de desarrollo con indicadores muy concretos cuál es el nivel de vinculación y de aporte que van a hacer a estos bienes estratégicos. Yo creo que tenemos que arrancar por ese punto de crear institucionalidad, de evitar la fragmentación, es decir, de que no nos sea indiferente ninguno de estos bienes estratégicos y tomar iniciativas desde las facultades con indicadores, porque una vez planteamos indicadores desde las facultades, escuelas o institutos, para los bienes estratégicos de la universidad estamos hablando de recursos, y ahí es donde podemos encontrar sinergias muy importantes de financiamiento, de infraestructura, de capacidad que tenemos instalada al servicio de todos estos bienes. Entonces creo que hay que mirarlo en materia del conjunto de bienes estratégicos que la universidad tiene, y en ellos incluye obviamente la pregunta que me formulan. Candidato Alberto Uribe, ¿cuáles son sus cuestionamientos al proceso de transformación organizacional que se adelanta en la universidad desde el año 2008? Hombre, el mayor cuestionamiento es la falta de información, la falta de difusión, porque se ha dado toda la participación a los sectores de la universidad
que les es pertinente en este momento. Y se ha hecho un trabajo serio, comprometido de parte del estamento administrativo que ha llevado adelante esa propuesta de transformación de ser una universidad funcional a ser una universidad administrada por procesos. Fue mi compromiso con la Asamblea de Profesores, con los multiestamentarios, suspender su aplicación mientras podíamos reiniciar. Pero el Estatuto General de la Universidad es muy claro y todo que la administración tiene que estar al servicio de la academia. Y yo lo vivo a diario, lo viví como docente, que esa no es la realidad, que esa no es la percepción que se tiene sobre ello. Mis antecesores contrataron gentes externas, extrañas a la universidad. Yo cambié la estrategia, hagámoslo con nosotros y para nosotros. Y estoy seguro de que hay un cúmulo muy valioso de propuestas, pero soy consciente de que hay que socializarlas, hay que debatirlas, y si soy elegido estoy abierto a continuar con ese debate de las propuestas. Nuevamente, candidato Alberto Uribe, ¿qué manejo le dará al problema de las drogas en la Universidad de Antioquia? Hombre, hemos hecho muchas estrategias desde el bienestar universitario. Como médico, como humanista, sé lo que significa un problema de esa magnitud en una persona, en una familia y en una comunidad. Y se ha hecho orientación psicológica o psicopedagógica a las personas que han asistido. Hemos inducido mediante talleres y seminarios para que se corrija esto desde un ámbito universitario. No soy partidario de las medidas de fuerza, de las medidas policivas para el consumidor, ojo, pero para el narcotraficante, para el expendedor, para el jíbaro, he puesto todo y aún en riesgo mi vida, y así me lo han dicho las fuerzas, para corregir ese flagelo que hay al interior de la universidad. Y sé por las estadísticas que llevamos que tenemos muchas cosas positivas en el control del expendio al interior de la universidad y aún del consumo al interior de la universidad. Pero la universidad es una institución de construcción colectiva. No es solo el rector quien tiene que responsabilizarse de ellos, tiene que liderar esos procesos, pero tiene que haber una sensibilidad de parte de todos los estamentos para superar ese flagelo que tenemos. Soy partidario de la legalización, el obstáculo con la ley nos ha demostrado que es un fracaso. Candidato Edexon Neira, ¿por qué cada uno de los estamentos debería votar por usted? Bueno, creo que deberían votar por mí porque primero propongo un proyecto de universidad que se requiere para el siglo XXI y que es una universidad digital al servicio de la consolidación de la regionalización y de la equidad, porque ese proyecto de universidad digital está articulado completamente a generar niveles de democracia no solamente altísimos a partir
de una docencia desarrollada en grandes plataformas, sino de recalificar un personal docente muy importante como es el personal de cátedra en la categoría de asistentes científicos, de los teacher assistant, y crear una estructura universitaria internacional que todavía no tenemos y que tiene que ver con que los 1.500 profesores de la Universidad de Antioquia puedan tener una actividad de mayor calidad en la intervención académica de todos los procesos de formación. Es necesario que me apoyen porque hay un concepto dentro del marco de universidad digital que es fundamental y es la transparencia a través de todos los medios digitales, ¿no? La transparencia implica en este caso propiciar muchos niveles de información a niveles que todavía no hemos llegado, de divulgación de la información, de participación de todos los estamentos de la comunidad universitaria, de rendición de cuentas online, de prácticas finalmente de legalidad que fortalecerían la democracia en el interior de la universidad y la participación. Esos elementos, como digo, entonces no es un proyecto de universidad digital tecnocrática, sino totalmente contrario, ilustrada, humanista, que se orienta además a enfrentar temas fundamentales como el posconflicto, que independiente de los diálogos de La Habana tienen que tratarse y en los cuales la universidad tiene que intervenir y frente a los cuales yo tengo propuestas muy concretas, de tal forma que equidad regional y globalización son elementos claves de este proyecto de universidad para que yo sea elegido. Candidata María Elena Vivas. El programa de salud de la Universidad de Antioquia amenaza con cerrarse por la crisis financiera que atraviesa actualmente, dice el Comité Multiestamentario, y pregunta: ¿usted lo va a cerrar o va a conservarlo? Es necesario analizar el estado actual del programa, su situación financiera. Sabemos que hay problemas en diferentes entidades de salud por deudas, por situaciones de ese estilo, pero sería un golpe a la calidad de vida de los profesores y de la comunidad universitaria pensar en cerrar el programa. Será necesario buscar la creatividad, la capacidad de nuestros investigadores en materia financiera, económica, que apoyen para hacer una proyección que nos permita buscar otra forma de recursos, buscar que esas deudas se paguen, buscar que el déficit se enjugue y que el programa de salud pueda sobrevivir. En realidad, la salud como la educación son problemas muy serios del pueblo colombiano. La comunidad universitaria requiere que allí una institución pública como la Universidad de Antioquia, con una capacidad tan grande en términos técnicos y científicos en salud, pues no le preste ese servicio y no continúe prestándoselo a la comunidad universitaria. Que esperar mucho rato el turno, ¿cierto? Candidato Alvear. Alvear. Frente a la tercerización laboral del personal universitario, ¿cuál va a ser su política? Hombre, ese es un punto bien importante y que está afectando, digamos, estamentos tan productivos como los empleados administrativos y yo me atrevería a decir que hasta los docentes ocasionales. Nosotros hemos pensado en que estas situaciones laborales hay que resolverlas de una vez por todas. La universidad se ha demorado bastante en entrar a resolver esas situaciones de temporalidad, provisionalidad. Hay que hacer una revisión muy grande porque gracias a la transformación organizacional que todavía no produce ningún impacto en los ejes misionales de la universidad, se ha contratado muchísima gente en ese proyecto de transformación organizacional. Estamos sometidos indudablemente a las leyes de la República, no podemos transgredirlas, pero sí el compromiso sería resolver todas esas situaciones
que hay en la universidad de temporalidad y provisionalidad, con apego a la ley, pero siempre pensando en ese gran talento humano que tiene la universidad en sus empleados administrativos y en el profesorado. Candidato Francisco Cortés, ¿cuál es su posición frente a las ventas ambulantes o informales en la Universidad de Antioquia? Es un problema también de muchos años y que se han hecho muchos esfuerzos para enfrentarlo y no se ha podido en realidad conseguir lo que desde la dirección universitaria se ha pretendido con muy buenas intenciones, y es la de controlar y terminar el asunto de las ventas informales. Yo creo que hay que distinguir en este momento en la universidad ventas informales de ventas ilegales. Las ventas informales deberíamos trazar una política para permitirlas durante un tiempo determinado, pero creando una política de bienestar para incluir a los estudiantes como monitores en las facultades, escuelas, institutos, para que trabajen como monitores y reciban de la universidad, a través de bienestar, una cantidad determinada de dinero. De esa manera podríamos enfrentar el asunto y el problema de las ventas informales. El asunto de las ventas ilegales se debe enfrentar de otra manera, y es que nosotros tenemos que acudir a el estatuto legal de la universidad dentro de un Estado de Derecho, y es que las formas ilegales se tienen que enfrentar utilizando los mecanismos de coacción y de fuerza del Estado. Es decir, es necesario buscar la manera para erradicar esas ventas ilegales de narcotráfico y otro tipo de ventas que hay en la universidad. Esa es mi posición sobre eso. Muchas gracias. Candidato Luis Eduardo Tobón, dice el Comité Multiestamentario que le preguntemos esto. El proceso de transformación organizacional ha producido importantes cambios en el ámbito administrativo de la Universidad de Antioquia. ¿Considera usted que estos cambios afectan los procesos académicos de la universidad? ¿De qué manera? Teniendo presente cómo son los ingresos de la Universidad de Antioquia, en los cuales los aportes directos o recursos propios son de aproximadamente 310.000 millones. Y en mi modesto concepto, creo que la universidad en los últimos años ha tenido una ruta de progreso y mejoramiento en todos los órdenes. A mí personalmente me gustaría continuar en ese proceso, porque yo veo que una de las dificultades mayores de la universidad están los recursos económicos para ella. Si nosotros logramos solucionar todas estas dificultades, pues lógicamente podremos mejorar el tema administrativo y el tema profesoral de la Universidad de Antioquia. Es que de los 7.000 profesores que tiene la Universidad de Antioquia, estamos hablando de 1.200 profesores, 1.240 de tiempo completo, 460 aproximadamente de ocasionales y 6.853 de cátedra. Entonces esa transformación administrativa hay que llevarla a todos los niveles, al nivel administrativo como también al nivel de profesorado, para que cumplamos, y lógicamente también debemos reformar el reglamento estudiantil, porque la universidad hay que sumar todos los estamentos, y sumando todos los estamentos podemos continuar con esas reformas para que tengamos un cumplimiento a toda cabalidad
de los objetivos misionales de nuestra alma mater. No, procedamos con la... Bueno, ahora procederemos a la formulación de una pregunta por cada uno de los candidatos al otro candidato que él seleccione. Por supuesto, esa pregunta puede aludir a cualquiera de las respuestas dadas en las preguntas anteriores por el candidato preguntado. Es más o menos libre el contenido de ella. Ustedes lo seleccionan. Tienen un minuto para formular la pregunta, es decir, que puede ser bien aprovechado ese... Y dicen a quién le hacen la pregunta, y el candidato preguntado tiene igualmente un minuto para responderla. Siguiendo con el orden que teníamos, entonces el candidato Luis Eduardo comienza a preguntar. Tiene un minuto para preguntar. Gracias, profesor. Yo quiero preguntarle al profesor Alberto. Estamos en unos nubarrones enormes en el entorno macroeconómico de la nación. Ya lo dije que esto nos lleva a dificultades del sector público y del sector privado. ¿Cómo dirigiría usted, profesor Alberto, nuestra universidad en la eventualidad de una disminución de los recursos, tanto propios de la universidad como del sector público? Bueno, muchas gracias, compañero. Hombre, avisoramos unos nubarrones, pero es que hemos pasado por tormentas. La crisis económica por la que pasó el país en el periodo Pastrana fue terrible. Y soy garante de que tanto el Estado nacional, no fue así el Estado departamental, y me tocó enfrentarlo y llegar a un acuerdo con él para que el departamento aportara lo que tiene que aportar. Hay un comité de austeridad que sesiona en forma permanente y obviamente avisorando esa situación estamos trabajando por contraer el gasto y prevenir, como debe ser en una institución pública con la seriedad y el nombre de la Universidad de Antioquia, cualquier eventualidad de las que ya preveemos. Gracias, profesor candidato Francisco Cortés. La pregunta para Mauricio Alvear. ¿Apoyaría usted una reforma que limitara la reelección de rector a un solo periodo? ¿Sí o no y por qué? Totalmente sí. Y lo hemos sostenido y lo hemos dicho públicamente. Las reelecciones indefinidas no le convienen a ninguna institución, menos de carácter público y menos a una universidad pública. Si desde la misma Presidencia de la República se ha promovido, y creo que ya se ha aprobado en algunos debates en el Congreso, la no reelección del mismo Presidente de la República, no tendría sentido que apoyáramos reelecciones de otros funcionarios públicos. Me parece nefasto para la institucionalidad. Y sí estoy de acuerdo, y debemos seguir en ese sentido el ejemplo de la Universidad Nacional, límite a la reelección a un solo periodo de reelección. Gracias. Candidato Alvear. Pregunta usted. Bueno, mi pregunta es para la profesora María Elena. En la propuesta se insiste mucho en ampliar la contratación de profesores vinculados por el medio del concurso de méritos. ¿Cómo se haría esto si estamos enfrentando una situación? Le voy a dar estos datos. Del año 2006 a 2013 se abrieron más de 4.000 plazas, obviamente con repeticiones, y el porcentaje de éxito de vinculación de esas convocatorias es del 28% en promedio. ¿Cómo resolver ese atranque que tenemos ahí en su propuesta de aumentar la planta profesoral? Sí, profesor, eso está vinculado directamente con la financiación de la universidad. Luego, la universidad
como universidad pública que tiene una gran cantidad de profesores, investigadores y expertos, debemos proponer políticas públicas, debemos proponer proyectos de ley que permitan una financiación adecuada y la descongelación de la planta profesoral de la Universidad de Antioquia y en general de la universidad pública. En realidad, soy consciente también del escollo que usted plantea, lo he analizado. Las causas, hay varias causas. Una, no es estimulante el salario de vinculación. Dos, hay problemas con el segundo idioma. Tres, hay problemas con la investigación. La universidad deberá estudiar nuevamente cómo está haciendo las convocatorias, en qué lugares, qué estímulos adicionales puede haber. Hay uno muy importante que tiene que ver, insisto, con el tema del salario de vinculación y eso necesariamente con la financiación de la universidad. No corresponde a un rector de manera directa, no es su responsabilidad la financiación, pero puede hacer la gestión de políticas públicas. Usted mismo, candidato. Pregunta para el profesor Francisco Cortés. ¿Cómo analiza la ley de inspección y vigilancia con relación a la autonomía universitaria? Esa ley pues es resultado de una situación coyuntural y es la situación de las universidades, de algunas universidades de garaje de la Universidad de San Martín y otras. El gobierno y el ministerio al promulgar esa ley pues están creando un problema para las universidades del país porque esa ley va más allá de lo que permite la ley 30 de 1992 en los artículos 31, 32 y 33, donde está definida la inspección y vigilancia. Y va más allá porque somete a unos criterios distintos que solamente se pueden implementar cuando el Congreso directamente es el que interviene. En este caso es el Ejecutivo con un decreto ley y ahí hay un problema con la autonomía de las universidades públicas que desafortunadamente los rectores de las universidades públicas no han rechazado, no han enfrentado suficientemente por lo menos. Candidato Edison Neira. Sí, al profesor Francisco Cortés. Francisco, ¿qué opinas? Yo planteo en el programa el fortalecimiento de los bienes estratégicos de la universidad que mencioné ahora, entre ellos la IPS universitaria y las clínicas, y formulo la necesidad de entrar en un proceso de acreditación internacional de la IPS. ¿Qué opinas al respecto? No, a mí me parecen esas dos ideas muy importantes, pues la IPS universitaria, pues sabemos nosotros, ya lo mencionó la profesora María Elena, está pues en una crisis muy grande, más de 250.000 millones de pesos le deben las EPS, y esa es una situación, como sabemos también, estructural del sistema de salud, que mientras el Estado no entre a resolver, pues va a ser muy difícil enfrentarla, pero sin embargo hay mecanismos adicionales para poder enfrentar esa situación y tratar de que la IPS universitaria no se vaya a caer. Sobre la internacionalización me parece también un asunto muy importante, es decir, nosotros, la Universidad de Antioquia ha desarrollado un proceso de acreditación en el marco establecido por la ley al interior del país, pero es importante pasar a esa acreditación internacional. Candidato Alberto Uribe. Mi pregunta es para el doctor Mauricio Alvear. Se viene la construcción de la paz, el posconflicto que todos añoramos, él que tiene su doctorado en el campo agrario, que es una de las coyunturas por las cuales llevamos 50 años de violencia, ¿qué propuesta haría como rector de la universidad para involucrarnos, como debe ser nuestra responsabilidad, en sacar adelante esa construcción de la paz? Muchas gracias, rector. Es una pregunta muy buena, me gusta mucho que me la haga porque en nuestra propuesta obviamente avisoramos pues una eventual
reducción del conflicto, y eso obviamente la universidad no puede ser ajena a esa nueva realidad. Y eso lo hemos enfocado en el tema fundamentalmente de la regionalización. La universidad tiene que ser protagonista de esa nueva etapa, y yo diría que la Facultad de Ciencias Agrarias en particular, pero toda la universidad por supuesto, pero la Facultad de Ciencias Agrarias tiene que ejercer ahí un liderazgo muy grande en los programas que beneficien el desarrollo rural, porque ese es uno de los puntos quizá más retadores de lo que se está discutiendo en La Habana. Todo el tema agrario, no solo distribución de tierras, sino ciencia y tecnología al servicio del agro. Gracias. Bueno, nos ha ido muy bien con el tiempo, con la falta de réplicas, bueno, no ha habido ocasión tampoco de hacerlas, así que tenemos tiempo de hacer más preguntas. Vamos a pasar nuevamente la urna para escoger otra al azar. Esta respuesta es un minuto. Y yo siento que se acortó el Candidato Edison Neira, ¿cuál es su posición frente a la relación universidad-empresa-Estado? La razón de ser de la universidad es la gestión del conocimiento, y esa gestión del conocimiento en el marco normativo tiene como ejes misionales la docencia, la investigación y la extensión. Yo planteo que la regionalización sea un nuevo eje misional y doy muchas razones al respecto, y creo que cruzado por todo ello para articular universidad, empresa y Estado está en el centro la innovación social, la innovación tecnológica, la innovación científica, en el sentido más amplio del concepto de innovación. Sin cooperación internacional es imposible generar innovaciones significativas en lo social, en lo tecnológico y en lo científico. De tal forma que la universidad tiene que trabajar precisamente en el proceso que menciono yo de acreditación internacional, no solo de la IPS, sino como universidad en un proceso de acreditación internacional que nos sitúe obviamente en una exigencia de largo plazo, eso no se hace de la noche a la mañana, pero que nos sitúe en un nivel de exigencia tal que la innovación se convierta en un elemento fundamental, en una pregunta fundamental de la universidad para solucionar problemas. Y ahí están temas como el postconflicto, los macroproyectos del departamento de Antioquia, la solución a un conjunto de problemas fundamentales que tenemos que exigen innovación, ¿no? Y yo lo veo sobre la base de pensar en la gestión del conocimiento articulados en el marco de esa constelación universidad, empresa y Estado, pero donde también se apela al sector cooperativo y a otros sectores sociales que son muy importantes. Las ONGs tienen mucho que hacer en los procesos de innovación, entonces creo que hay que ampliarlo más allá de universidad, empresa y Estado, pero creo que su base es la innovación y la articulación práctica, y los laboratorios prácticos nuestros son los macroproyectos del departamento, lo que se contempla en la formación de maestros a nivel de educación en todo el departamento, donde el aula de clase de los maestros debe ser un laboratorio, un living lab fundamental para desarrollar innovaciones. En eso resumiría yo la respuesta. Candidata María Elena Vivas, en su opinión, ¿cuál es la función que debe cumplir la universidad a través de la extensión? Gol. La extensión debe fomentar la interacción de la universidad con la sociedad, y en la sociedad están incluidos todos los actores. Definitivamente la universidad debe conocer mucho mejor el entorno, la universidad debe tener una plataforma y unos dispositivos que nos permita comunicarnos mucho más con la sociedad, con esas necesidades de la comunidad, con las necesidades del desarrollo económico, del desarrollo social, del desarrollo cultural, y en mi propuesta estoy retomando una plataforma que propusimos durante mi ejercicio como vicerrectora de Extensión y que el señor vicerrector Pablo Patiño ha acogido, que es la plataforma de interacción universidad-sociedad. La misión es escuchar esas demandas, esas necesidades, integrarlas a los procesos, a todos los procesos, a la docencia y a la investigación. De esa manera se fortalece el diálogo de saberes y contribuimos también
a generar desarrollo y más conocimiento y más posibilidad del avance de la ciencia, porque se retroalimenta todo el proceso de conocimiento de la universidad, insisto. En los procesos de extensión debemos participar todos y la extensión debe ser un elemento esencial que vincule los demás procesos misionales de la universidad. Candidato Mauricio Alviar, si es elegido rector, ¿cuántas veces y usando cuáles mecanismos conversará usted con los estamentos universitarios? Pues yo he sostenido que gran parte de las situaciones problemáticas y también las situaciones favorables tienen que estar siempre respaldadas en un diálogo permanente con los estamentos. Como rector, y lo he dicho desde hace 3 y 6 años, ese diálogo tiene que estar directamente en los estamentos, con los estudiantes, desde el momento mismo de la inducción. El rector y el equipo rectoral tenemos que dar ejemplo de cercanía a los estamentos universitarios y convencernos todos de que la universidad es una institución que tiene unos objetivos muy claros y que todos tenemos el compromiso de sacarla adelante. No podemos seguir pensando en que grupos de interés de distinta naturaleza quieren imponerse en la universidad. No, la universidad tiene la misión muy clara y el rector y el equipo rectoral y los decanos tenemos que asumir el compromiso de acercarnos a hablar con estudiantes, con los profesores, con los empleados, con los egresados sobre las situaciones de la universidad, las problemáticas y las no problemáticas también. Candidato Francisco Cortés, ¿cuál es su posición frente a la participación de las mujeres en los cargos académico-administrativos de la Universidad de Antioquia? Yo creo que ha habido una deficiencia histórica en las universidades y en la sociedad en general para que se dé la participación de las mujeres. En la universidad es necesario crear normativamente unas condiciones que permitan que las mujeres y otros grupos excluidos de la participación tengan la posibilidad de, si son personas con competencias determinadas, profesoras competentes, investigadoras competentes, que tengan interés en participar en la administración, pues deben poder hacerlo. La cultura en la que hemos vivido, que es una cultura que ha negado a lo largo de los años esa participación, pues debe ser revisada en la universidad, y eso tiene que ver también con algo que hemos hablado varios aquí, que es esa profundización de la formación humanista y cívica, porque esa profundización de esa formación humanística y cívica es la que lleva a la comprensión de esa situación de igualdad de las personas y de los géneros y de la posibilidad de que puedan participar en los distintos organismos de dirección de la universidad. Bueno, candidato Tobón, a la fecha, el personal universitario no está afiliado a las cajas de compensación familiar, lo cual es obligatorio por ley, dice el comité multiestamentario. ¿Cómo va a resolver usted esta situación? Bueno, en primer lugar, hay que estudiar toda la normatividad legal
que hay con relación a este punto y que tiene injerencia directa en este asunto. Dependiendo de toda esa normatividad legal, dependiendo de toda la jurisprudencia, pues naturalmente las normas en Colombia hay que cumplirlas, y si hay que cumplirlas dentro de ese esquema legal, pues no hay otro camino que buscar los recursos, porque volvemos a caer en lo mismo. La fuente principal para el buen funcionamiento de nuestra universidad está en esos recursos. Si hay recursos podemos hacer muchas cosas, si no hay recursos pues naturalmente tenemos muchas dificultades. Entonces, como ciudadano de bien, el cumplimiento de la ley será lo primero, y si así está escrito, así se cumplirá. Muchas gracias. Candidato Alberto Uribe, nos falta usted por extraer una pregunta. Barajamos otra vez porque nos faltó esa. Entonces, a menos que usted saque una de las que ya hubiera usted mismo contestado, pues no hay problema, respondemos. Y cerramos finalmente con una pregunta, con una última pregunta general para todos. Una vez terminemos esta. Muchas gracias. La pregunta es esta. Vea usted, a la fecha el personal universitario no está afiliado, es la misma pregunta anterior, a las cajas de compensación familiar, lo cual es obligatorio por ley. ¿Cómo va a resolver usted esta situación? A ver, hemos sido respetuosos de la ley y pues en otro tiempo la jurídica, la asesoría jurídica que me asesora hablaba de que la universidad no tenía que afiliarse a las cajas, que por la autonomía universitaria, por la misma ley 30 que nos obliga a destinar como mínimo el 2% del presupuesto para el bienestar universitario, por el cubrimiento que tenemos en las distintas áreas que asumen las cajas, pues no lo habíamos hecho. Ya tenemos 2 demandas que han ganado los funcionarios en que nos obligan a afiliarlo a las cajas. Estamos pendientes de otras que vienen en curso para tomar una decisión definitiva, y hemos hablado, incursionado, dialogado con las cajas y estamos lejos, pero muy lejos de los beneficios que reciben nuestros funcionarios de parte de la universidad frente a lo que reciben de parte de las cajas. Los mismos funcionarios de las cajas han dicho, en educación, en vivienda, en cultura, ustedes nos llevan años, pero años en poder y en ventaja de lo que ofrecen. En lo único que somos superiores a ustedes es en la parte recreacional. A pesar de que hemos adecuado cada vez más el campus universitario y las unidades académicas para que esa recreación, como sucede los sábados, los domingos, los festivos, pueda llegar a nuestros funcionarios y a sus hijos, todavía nos falta. Pero si hay que hacerlo, estamos listos para afiliar. Muchas gracias. Comenzamos por la izquierda. Bien, la última pregunta para todos es esta. ¿Qué piensa usted sobre las expresiones de violencia en la Universidad de Antioquia? ¿Cuál es su análisis de lo que ocurre y cómo va a enfrentar esa problemática? Candidato Tobón. Bueno, como todos sabemos, el país se está preparando para una etapa de posconflicto. Todos los colombianos anhelamos la paz. Todos los colombianos le estamos haciendo esfuerzo a que sea una paz verdadera. Yo particularmente veo en el proceso de paz una esperanza que disminuye notoriamente todo lo que tiene que ver con la violencia en el país. Pero soy consciente, y así lo creo, que mientras el narcotráfico esté en el aire de muchas áreas de Colombia, la paz no es la que realmente vamos a encontrar. O sea que es un tema que se tiene que solucionar.
Esto para hilarlo de que en la misma universidad se presentan muchas manifestaciones de violencia que están enlazadas, como lo dijimos aquí anteriormente, o con el narcotráfico o con el microtráfico, o también tenemos pensamientos afines a grupos violentos de algunos estudiantes de la Universidad de Antioquia, como lo hemos visto en manifestaciones de grupos o de derecha o de izquierda, y naturalmente ese posconflicto nos va a llevar a una universidad con una convivencia, donde todos nosotros, solucionando toda esa cantidad de problemas, eso sí, con la libre expresión, el libre entendimiento que tiene que tener la Universidad de Antioquia, sea fundamental para esa convivencia que he manifestado. Muchas gracias. Repito la pregunta. ¿Qué piensa sobre las expresiones de violencia en la Universidad de Antioquia? ¿Cuál es su análisis de lo que ocurre y cómo va a enfrentar esa problemática? La violencia en la universidad es un fenómeno absolutamente negativo y problemático. Es la expresión de una serie de fuerzas, políticas y militares contra la universidad, contra la institución, contra el proyecto que está representado en los más de 200 años de vida de la universidad. La violencia es la negación de la razón, y la universidad es ante todo la razón. El interior de la universidad debe estar movido y determinado por la argumentación racional, por la razón, por la búsqueda de soluciones a través de las discusiones racionales con argumentos. Yo pienso también que vamos a tener a lo mejor una coyuntura muy favorable en este momento, porque lo que está pasando en el país tiene que reflejarse en lo que pasa en la universidad. Es decir, el proceso de paz tiene que reflejarse en la universidad, y nosotros tenemos entonces que crear las condiciones en la universidad para buscar que esos actores violentos, que no van a tener, digamos, razones de fondo para enfrentarse con la universidad y con la institucionalidad, llamarlos a dialogar, a hablar, a buscar alternativas y a buscar soluciones, y eso es lo que yo creo que se abre para Colombia, y yo creo que eso también se va a abrir para la Universidad de Antioquia. En ese sentido pienso que estamos en el camino de superar esos problemas, no a través del enfrentamiento con la fuerza, sino a través de otro camino, que es el del diálogo, el de la conversación, el de la construcción de consensos, hablar con los capuchos y con los violentos para integrarlos a la universidad. Muchas gracias. Candidato Alvear. Indudablemente es lamentable que la universidad se den todas estas expresiones violentas y que, digamos, deterioran el ambiente universitario para lo que debe ser la universidad. Se dice mucho que la universidad es el reflejo de la sociedad. Eso es cierto, pero la universidad no se puede conformar con esa expresión. La universidad se ha vuelto reproductora de la realidad y no transformadora de la realidad. Y para evitar esas expresiones de violencia, de los disturbios, de los encapuchados, pero hay otras, las mismas ventas, los casinos, la actividad comercial en la universidad, esas cosas violentan el espacio universitario para lo que es. Hay acciones de corto, mediano y largo plazo. Indudablemente, como universitarios, la herramienta más importante es el diálogo permanente con todos los estamentos y particularmente con los estudiantes. Los jóvenes de hoy escuchan, son inteligentes, pero hay que dialogar. No nos podemos silenciar y tapar los problemas. Y hay otras acciones que empiezan, y ahí viene la propuesta nuestra de fortalecimiento de la calidad académica, empezando por el proceso de selección de estudiantes. Nosotros no podemos permitir que en la universidad se vaya generando un ambiente propicio para la mediocridad que lleva a todo este tipo de acciones. Si nosotros elevamos el nivel educativo de nuestros estudiantes, estoy seguro que en el mediano plazo
todas esas expresiones violentas y además fortalecidas con una formación humanista, empiezan a ceder. Ya está, candidata Magdalena. Lo que sucede, la violencia en la universidad es una manifestación, una expresión de grupos violentos que consideran tener una misión de promover sus ideas con métodos que definitivamente repudiamos los universitarios. Allí, ¿qué haría? Primero, que los estudiantes, hacer una tarea de que nuestros estudiantes reconozcan el valor que tiene la universidad como proyecto científico, social y cultural, no solamente de Antioquia, sino del país. Es necesario que los estudiantes, además de educarse y de hacerse profesionales, tengan una formación política, una cultura democrática. En ese sentido, me propongo promover la organización estudiantil, la representación estudiantil democrática y civilizada, el debate, la conversación e igualmente el reconocimiento de quiénes son nuestros estudiantes. No solamente saber que pertenecen a qué estratos o estudios de tipo solo cuantitativo, sino también cualitativo, que nos permitan saber cómo es su vida, cómo es su cultura juvenil contemporánea, qué están pensando, qué quieren y cómo los profesores podemos en cada lugar, en cada encuentro con nuestros estudiantes, también educarlos políticamente e impulsar de una manera muy amplia la formación humanista que posiblemente hemos ido olvidando en favor de la técnica. Eso yo creo que puede contribuir a que cada vez menos acudamos a métodos violentos y no tengan nuestros estudiantes que usar la capucha. Promover igualmente la libertad de expresión de las diferentes expresiones en la universidad. Bueno, 6 aspectos. 1, crear tejido social externo a través de una acción muy fuerte en la opinión pública, de tal forma que la universidad se vea rodeada por la sociedad. Se necesita que la sociedad rodee a la universidad y la apoye y no la deje sola ante los fenómenos de violencia que en ella acontecen. El segundo aspecto tiene que ver con crear tejido comunitario, pero ya en el interior de la universidad. Yo hablo del punto 5 de fortalecer la intrainstitucionalidad, los bienes estratégicos de la universidad, y ahí creo que es fundamental entonces que esa construcción de tejido comunitario estamentario se traduzca en mayores niveles de solidaridad y de compromiso entre todos los estamentos. Esto permite de una u otra manera avanzar contra prácticas violentas. El tercer aspecto es denunciar efectivamente la violencia, las prácticas violentas en las redes sociales. Esto está en el marco del concepto de universidad digital, para crear ante todo y con una meta muy concreta, una opinión pública interna y externa que fortalezca una lucha contra la violencia. El cuarto aspecto es objetivar los conflictos y esa objetivación de los conflictos de convivencia tiene que ver con intervención paisajística, arquitectónica y artística de muchos espacios donde hay problemas grandes de convivencia que generan violencia. El quinto es crear mejores condiciones, obviamente, de protección relacionadas con la iluminación, etcétera, cosas que son básicas. Y el último punto, el sexto, sería que ese mismo concepto de universidad digital se aplique masivamente para procesos de formación en las prácticas de legalidad, porque buena parte de lo que son las prácticas de violencia se basan en las prácticas no legales, y en eso se puede trabajar a través de los medios muy fuertemente. A ver, siempre he sostenido que violencia y universidad son como el agua y el aceite. La violencia es, como decía Francisco, la negación de la razón, y la universidad, uno de sus fundamentos es la razón. Bienvenida la propuesta, la crítica, pero siempre en términos civilizados, en términos académicos. Y desafortunadamente nuestra universidad imperan muchos motivos, muchas formas de violencia. Ya hacían aquí una pregunta y habían unas respuestas contra la mujer, contra comunidades de tipo sexual diferente, contra el rector, esa playa de correos que me mandan
ofendiendo mi honra y la de mi familia, eso va contra los derechos humanos, eso va contra la Constitución y la ley de la República. La violencia, pues, no solo los capuchos, las bombas papas, que son detestables. Esa comunidad que siempre predica la defensa de la universidad pública, cuando se ponen una capucha y se arman con esos artefactos, están privatizándola para el cumplimiento de una misión hermosa como es la docencia, la investigación y la extensión, y lo ponen a su beneficio. Eso es una forma de violencia, de apropiación de ese espacio público contra esa sociedad que está defendiendo esos espacios. ¿Qué hemos hecho? Adelantar muchas campañas, pero ahí tiene que haber la autorregulación y la defensa de la comunidad y de la sociedad de ese espacio llamado universidad. Bueno, muchas gracias. Sara, tú misma. Bueno, hemos cumplido con la metodología, la ronda de preguntas, los tiempos. No ha habido réplicas, no ha habido, por lo tanto, espacio para debates dentro de los mismos candidatos y la candidata en la mesa, así que daríamos aquí por terminado este primer foro. El segundo sería en el Teatro Camilo Torres, y les pediría el favor, además de agradecerles su puntualidad, su precisión, su cumplimiento con el tiempo también estipulado, y al público presente su asistencia, les pediríamos entonces ponernos de pie para cerrar con las notas del himno de la universidad.